Bien, seguimos con el estudio de la armonía de los evangelios. Armonía de los evangelios. Vamos hoy día a estudiar la lección número 42. ¡Wow! 42. Se pone bien interesante. Esto aparece en el libro de Juan. Vamos a estudiar hoy día el capítulo 9. Es muy buena esta lección. Jesús sana al ciego de nacimiento y repercusiones del milagro. ¿Ya? Muy buenas las repercusiones, me gustó. Sé que te va a gustar. Es que bella la palabra del Señor y aquí se arma una muy buena historia. Oramos, Señor, y entramos al libro de Juan, capítulo 9, lección número 42. Oramos. Padre, te damos gracias por el momento que tú nos das. Bendícenos en este instante que abrimos nuestras Biblias, en este instante que vamos a escuchar de tu palabra. Bendícenos a través de ella, Señor, fortalécenos, aumenta nuestra fe cada día. Padre, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, libro de Juan, capítulo 9, lección número 42. Después, en el capítulo 8, nosotros estuvimos ya pasando, y él perdona a la mujer que estaba cometiendo adulterio. ¿Se acuerda que fue encontrada en adulterio? Y él la perdona. Muy buena explicación, muy maravilloso lo que estaba pasando. Y ahí uno de los términos que me gustó mucho es la verdad os hará libre, en el capítulo 8. Capítulo 9, vamos a encontrarnos con una hermosa historia. Bien. Vamos a empezar a leer la palabra del Señor y dice de la siguiente manera. Jesús todavía está en Jerusalén, ¿ya? Todavía todos estos sucesos están pasando en Jerusalén. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego. Pero mire, voy a retractarme un poquito. En el 8, Jesús estaba hablando con ellos le dijo que eran hijos del diablo, ¿se acuerdan? No, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, no, y al final Jesús le dijo que eran hijos del diablo y a él le acusaron que tenía demonios. ¿Ya? Tenía demonios. Y voy a leer los últimos versículos del 8, 58 y 59. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Después de todo este escenario que se está marcando, dice, él va saliendo, ¿ya? Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Acordémonos que no ha habido mucho milagro, más está exponiendo la palabra. Jesús, hay muchas preguntas, interrogantes, y va respondiendo las preguntas e interrogantes de ellos. Más encima que querían apedrear a la mujer adúltera y no pudieron, entonces estaban abismados. Pero Jesús, de todo este problema que está teniendo con ellos, que querían apedrearlo, sale de ellos, pero dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y aquí va a respaldar lo que él decía. Le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ya, aquí voy a entrar a las ayudas, porque aquí empieza a tiro la ayuda había un pensamiento en este sentido, por eso está marcado en ese. Voy a empezar a desarmar las cosas aquí. Ya. Está marcado muy fuerte este pensamiento y los discípulos también lo tenían. Le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí, oiga, yo ahí encontré algo. ¿Cómo pecó para que haya nacido ciego este? Porque habla
para que entienda usted la idea, ¿quién pecó? Está hablando de él, o sus padres para que haya nacido ciego. ¿Cómo uno puede pecar antes de nacer para nacer ciego? ¿Pecó para que haya nacido ciego? O sus padres. Primero lo marca, en vez de decir pecaron sus padres, pero está marcando a aquí podemos, quizás tenía hasta el pensamiento de la reencarnación. Por eso hay que tener cuidado, hay una idea bien marcada ahí que me rara. Y lo otro, que también bueno, aquí vamos a entrar a ayuda, que también se marca que quizás en el vientre pecó. Ahí como que entonces, ¿ah? Esa es la idea. Veamos, no me diga eso usted, no puede ser, pero vamos a ir a la ayuda. Dice así, del 1 al 12, asumiendo que todo caso de sufrimiento individual obedecía a un pecado específico, los discípulos preguntaron sobre la causa de la ceguera del hombre. Sin embargo, Jesús hace notar que más allá de la tragedia de los defectos humanos, resulta por lo general de la caída del hombre y la consecuente entrada del pecado. Es la caída del hombre, Adán y Eva pecan y todos vamos bajo el germen de pecado. Y la consecuente entrada del pecado, la enfermedad, la aflicción y la muerte en el mundo. La gracia y la misericordia soberana de Dios están a disposición de todos. ¿Ya? Bueno. Entonces, ahí marca una idea bien especial. Pero voy a ir a la otra Biblia que me dice la ceguera. Era común en la época de Jesús frecuentemente debido a un defecto de nacimiento. Defecto de nacimiento. Una infección, también la lepra, las cataratas, o una edad avanzada que provocaba la ceguera. Los judíos asociaban la ceguera y el sufrimiento en general al pecado. Es decir, a usted le tocaba una enfermedad bien especial o bien crítica, era consecuencia del pecado. Pero había que buscar quién pecó, o los padres. Pero aquí estamos hablando de una enfermedad de nacimiento. El hombre pudo, mire, aquí está la idea que le marcaba. El hombre pudo haber pecado estando aún en el vientre de su madre. Por eso lo acusan a él primero que podía haber pecado él. ¿Quién pecó antes que naciese él? Están hablando de él. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? El hombre pudo haber pecado estando aún en el vientre de su madre. Algunos judíos creían en el pecado prenatal. ¡Wow! Entonces se marca que el hombre, estando ahí, siendo un embrión, ya estaba pecando. Y ese pecado lo dejó ciego. Ese era un pensamiento, no es que eso sea verdad. Después me van a decir, mire, el pastor lo que dice que las guaguas pecan. No. Es un pensamiento de algunos judíos. ¿Ya? 2. El hombre, en su estado anterior a la existencia, una idea que emergió del filósofo griego Platón, pudo haber pecado antes de su concepción. ¿Ya? Entonces aquí hablamos que el hombre era otra persona y después, por eso hablamos de esa situación de reencarnación. Tengamos cuidado. No existe. ¿Ya? Entonces, no es que fue una persona antes y después cuando murió y cuando de nuevo iban a nacer por los pecados del pasado, ya venía pagando consecuencias. No. ¿Ya? Eso tampoco va.
No vaya a tomarse, el pastor dijo, no, yo no estoy diciendo que eso no es nuestra doctrina, ¿ya? Los padres, la tercera, los padres del ciego pudieron haber pecado y provocaron la aflicción de la ceguera a su hijo. Los padres del ciego pudieron haber pecado y provocaron la aflicción de la ceguera a su hijo. Los judíos creyeron que los pecados de los padres podían causar el sufrimiento de los hijos y se marca mucho aquí en la ley. Y la maldad de los padres vendrá sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación que la aborrece. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunas de las ideas que ellos tenían. Y los discípulos también marcaron eso y le marcan y le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Ve? Entonces está buena la ayuda en ese sentido. 3. Respondiendo Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, cuando aquí nosotros vemos a alguien que tiene un gran problema físico, en no ver, es que las obras de Dios quieren manifestarse en él. Entonces, no es que pecó este ni sus padres, otra vez le habla, él no ha pecado antes de nacer, ni sus padres, sino para las obras de Dios para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Bueno, la noche, ahora existe el turno de noche, ¿ya? Pero él está hablando antes de su partida, ¿no es cierto? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Otra vez está marcando quién es él. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Ya? Al estanque, ¿dónde lo mandó? Al estanque de Siloé. Y en el estanque de Siloé era donde también los sacerdotes sacaban agua, ¿se acuerdan? En el estanque de Siloé los sacerdotes sacaban el agua, representando el agua que habían recibido del desierto y lo derramaban como ofrenda delante del altar. Entonces, ve a lavarte al estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Aquí el milagro no ocurrió instantáneamente, ¿no? ¿Será milagroso o especial que echarse escupo con tierra en los ojos o lodo? Muchos podemos ver que en la creación Dios formó lodo y hizo al hombre. Quizás Dios, aquí Cristo, faltaban ojos nuevos, e hizo ojos con ese lodo y colocó o añadió lo que faltaba. Ve a lavarte, le dijo. ¿Y qué pasó con el hombre? Regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otro, a él se parece. No, no, ahí entran los dudos. No, pues se parece, pero ¿cómo va a ser él si está viendo? Porque el otro es ciego. No debe ser él, el otro es ciego. Viendo lo que estaba viendo que había sucedido. No, si parece que no es él. El otro es ciego. Todavía estaban que, el otro es ciego. Unos decían, él es, otro es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos?
respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Ya? Él dijo: no sé. Vamos a ir buscando la ayuda. Hay un problema aquí con todo lo que dijo Jesús, con todo lo que estaba pasando, con todo, le querían golpear, pero hay un milagro. Y aquí entra un gran problema en este sentido. Ya viene más adelante la ayuda. Voy a seguir leyendo. 3. Llevaron entonces los fariseos al que había sido ciego. Vamos a interrogarlo, a ver qué pasa aquí. Llevaron entonces los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensiones entre ellos, ¿ya? Uno del día de reposo y otro porque Jesús era pecador. Acordémonos que también le acusaban que tenía demonios. Y más encima no estaba respetando el sabbat. Se preocupa, oiga, pero es que a veces hay gente bien especial. Ver que un ciego vea, y de nacimiento, y que siempre ellos lo vieron ahí, y quizás si es que le daban limón, o ya se acostumbraron a verlo ahí, era parte de la vista, era parte de la vida diaria. Ese ciego tenía que estar ahí, pero nunca preocuparse si veía o no veía. Bueno, que si era ciego no veía. Pero verlo ahora que está sano, no es mi preocupación de que está sano, sino cómo lo sanó, qué lo sanó, en el día que lo sanó. No es ver la persona que ha sido restaurada y sana, no, es buscarle la crítica. ¡Wow! 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. ¿Ya? Aquí hablamos de los fariseos, ahora habla de los judíos. Pero los judíos no creían que él era ciego, que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Vamos a entrar a la ayuda en este sentido. Versículo 3. El perverso razonamiento de los fariseos los colocó ante un dilema, cuya única salida era negar que el milagro hubiese ocurrido. Querían negarlo o querían decir: no, este se prestó, le pagaron, se hizo el ciego y después como que Jesús lo había sanado. Un espectáculo, pero querían negarlo. Dijeron que aquello no podía haber sucedido porque era día de reposo. Dios no quebrantaría la ley que ellos colocaron. Y Dios nunca habría violado la ley del descanso para curar a una persona. Dios nunca haría eso, según sus pensamientos. Pero el hecho de que el hombre que había nacido ciego disfrutara ahora de una visión perfecta refutaba su teoría. Me parece que estamos no pensando como Dios. Dios parece que quiere hacer cosas.
Así que ellos debían negar los hechos o confesar la naturaleza divina de Jesús. La lógica del hombre sanado fue simple e irrefutable. Incapaces de negar el testimonio del hombre, las autoridades religiosas tomaron el camino de la cobardía y lo excomulgaron. ¿Ah? Te vamos a expulsar por un mentiroso. Buscaron todas las formas para que no pasara a verse a Jesús como el hombre, el Hijo de Dios. La otra ayuda me marca lo siguiente. Se abrió un debate cuando los fariseos acusaron a Jesús de no guardar el día de reposo. Jesús había hecho lodo, algo que consideraban prohibido en ese día. Jesús había hecho lodo, estaba prohibido. Jesús había sanado al ciego, no se podía brindar atención médica a no ser que fuese para salvar una vida, no sanar, salvar una vida. ¿Ya? Esa es la segunda falla de Jesús. Tercera, según ellos, Jesús habría aplicado saliva en los ojos del ciego, una práctica no permitida en el día de reposo. Jesús estaba quebrando por todos los lados el día de reposo. ¿Ya? Entonces, me explica, dice, por tanto los fariseos pensaban que Jesús no podía venir de Dios, pero otros, asombrados e impresionados por los milagros de Jesús, señales, no podían considerarlo un pecador. Tiene un respaldo inmenso. Mientras los otros tratan de buscar todas las fallas. Mira, es que hizo lodo. 2, saliva. 3, no se puede sanar, pero sí se puede rescatar a alguien que puede estar muriendo en peligro de vida. Pero él no estaba en peligro de vida. Buscando toda la situación. ¿Y quién en el pueblo, o quizás en siglos no había sanidad en el pueblo? Pero no veían eso. Ellos no veían tal situación. Y le preguntaron diciendo a los padres, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? 20. Aquí viene buena la historia. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Sí, lo sabemos y lo conocemos que es nuestro hijo. Pero, ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él y él hablará por sí mismo. ¿Por qué responden de esta manera? Mire, vamos a ver. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Es decir, ya iban amenazados. Ellos no podían hablar abiertamente, no. Entonces, también los padres inteligentemente mejor para no decir algo que a ellos le trajera dificultad, ¿qué exponen? Edad tiene, preguntarle a él habla por sí mismo. Querían atraparlo de una manera que los padres amenazados se fuesen contra Jesús. Pero los padres agradecidos con el milagro que han visto, cómo se iban a ir contra Jesús, ¿no es cierto? No. Entonces, inteligentemente, no sé, aquí viene también quizás la gracia del Espíritu Santo, edad tiene preguntarle a él habla por sí mismo. Se sacan esa carga y esa presión que le está haciendo quizás ese grupo de personas que lo único que quieren que nieguen a Jesús o nieguen el milagro. 23. Por eso dijeron sus padres,
edad tienen? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ya. De una o de otra manera, ahora que el que recibió el milagro diga, no, gloria al Señor, pero también reconozco que Jesús es pecador. El pecador me sanó. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sigo ciego, ahora veo. Una cosa yo sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez para tratar de... y a él se le acabó. Es una cosa, era ciego, pero tenía poca paciencia, parece. Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ya la paciencia se la agotó. Ciego pero con poca paciencia. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, y está respondiendo el que era ciego, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Wow! No quieren oír, no quieren entender, no quieren saber, pero el ciego tiene una mejor claridad y tiene un mejor entendimiento de lo que Jesús ha hecho. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, el 31, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Desde el principio. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Es decir, tú porque eras ciego es porque por causa del pecado eras ciego. Y ahora nos viene a enseñar a nosotros. ¿Cómo? Tanto estudio, tanta enseñanza, alguien que quizá, y venimos hasta en eso, de acusarlo que era de pecador de nacimiento, y por causa de su pecado de nacimiento, no podía enseñar a nadie. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ¿nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Es decir, ya no vas a entrar más a la sinagoga. Eres un pecador, ya no entras. Eres un atrevido. ¿Cómo vienes a enseñarnos a nosotros? Pero ¿qué enseñanza le dio? ¿Qué enseñanza? Pero aún no siendo un doctor, no siendo un estudiador, pero sí un agradecido, reconoció a Jesús. Qué hermoso. Me hubiese gustado, era un
Era una bonita pelea esta, una bonita discusión. 35. Subtítulo tiene verdadera visión y verdadera ceguera. Esto lo tiene la plenitud, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, dice de la siguiente manera. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciego, ¿no tendríais pecado? Si fuerais ciego, ¿no tendríais pecado? Mas ahora, ¿por qué decís, vemos vuestros pecados permanecen? Porque le acusaron por cuanto era ciego, ¿se acuerdan de ese término? Ah, que tú eres pecador, es decir, eres pecador de nacimiento. Si fuerais ciego, no tendríais pecado, ¿no es cierto? Mas ahora, porque decís, vemos vuestro pecado permanece. Porque decir, nosotros vemos, ¿ah? Vuestro pecado permanece. Vamos a entrar a la ayuda. Jesús, voy a ir terminando ya, así que no se apure. Jesús llevó la discusión del plano de una ceguera física a la de una ceguera espiritual. Creer en Jesús significa ver espiritualmente, en tanto que los que no creen en Él permanecen ciegos. Permanecen ciegos. Ah, qué bueno, bueno. Jesús, vamos a lo mismo versículo de 39 al 41. Jesús utilizó esta situación en que las reacciones hacia su persona eran tan distintas para decir algo importante acerca de la ceguera y la visión. A un lado, el ciego de nacimiento que ahora veía perfectamente, arrodillado, adorando al Señor. Al otro, los líderes religiosos, tosudos, duros de corazón, rechazando a Jesús y pidiendo su muerte. En esa época la ceguera era una metáfora del pecado. La vista lo era de la justicia. Jesús dijo a los fariseos que, aunque podían ver físicamente, estaban escogiendo de forma voluntaria ser ciegos espirituales. Aunque tenían la vista físicamente, estaban escogiendo de forma voluntaria ser ciegos espiritualmente. ¿Qué cosa? Qué enseñanza, qué bonita ha sido en este instante la lectura de la palabra del Señor. El Señor les sea bendiciendo, siga estudiando y leyendo la palabra del Señor.